Vamos a comenzar la unidad 2 de herramientas de Excel para el análisis de datos. Estas herramientas incluyen lo que son tablas, tablas dinámicas, el modelo de datos, algo de formato condicional y sus slicers y un poco de gráficos también. Es importante que ustedes conozcan estas herramientas ya que son un punto bastante importante para la hora de que nosotros utilicemos Power Query o Power Pivot. Entonces, yo les recomiendo que por favor lo tomen, ya que si ustedes tienen conocimientos previos sobre estos temas, seguramente van a encontrar por ahí uno que otro tip que les va a ayudar a hacer mucho más rápido sus actividades. Entonces vamos a comenzar, vamos a dar dentro de los archivos base la carpeta unidad 2 y vamos a abrir el archivo de ventas. Este archivo contiene información totalmente plana, no hemos colocado ningún tipo de filtro, viene exactamente del sistema que nos los proporciona. Una columna de fecha, una columna de clientes, categorías, facturaciones, lugares, regiones y descuentos. Es todo lo que se nos está proporcionando. Nosotros lo que vamos a hacer es un pequeño reporte utilizando tablas dinámicas donde nos muestre las ventas por en este caso ciudad, por región, y vamos a hacer algún tipo de variaciones utilizando gráficos y slicers. Bien, entonces vamos a continuar. Lo primero que tenemos que hacer es crear o manipular esta información desde una tabla. Para eso vamos a seleccionar la información presionando el comando Control T, que nos va a permitir convertirla en tabla rápidamente, y después de esto no se les olvide asignarles el nombre a esa tabla. Vamos a irnos a la pestaña diseño de tabla y en el grupo propiedades vamos a cambiarle el nombre. Vamos a ponerle fact. Esto nos va a permitir mandar a llamarla o mandar a utilizarla cuando nosotros lo necesitemos. Siempre es importante que tabla que nosotros construyamos, tabla que nosotros le ponemos nombre. Tabla dinámica que nosotros construyamos, también es importante ponerle nombre. Al momento de crear tableros de información, tener tantas tablas o tantos orígenes de datos nos puede llegar a confundir. Y los nombres descriptivos nos van a ayudar a hacer mucho más fácil su organización. Entonces, una vez que ya lo tenemos, vamos a crear nuestras tablas dinámicas. Vamos a generar una hoja nueva. Por el momento no le vamos a poner nombre. Vamos a colocarnos por aquí. Siempre es importante dejar unas celdas de aire. Yo por lo general siempre dejo una columna, una fila. Y me voy a la pestaña Insertar, Tabla Dinámica. Y lo único que tengo que hacer es ponerle el nombre de la tabla que quiero utilizar su información. Simplemente le damos a aceptar. Muy bien, ya tenemos entonces nuestro espacio de trabajo para la tabla dinámica. Muy bien, vamos a hacer un reporte de ventas por ciudad. Lo que primero que tenemos que utilizar es elegir el lugar, que en este caso son las ciudades, son ciudades alemanas. Vamos a darle también a la opción de facturación. Ustedes pueden observar que la información la agrega por medio de filas, todo lo que sea texto, y lo que sea numérico se va a ir directamente al campo de valores. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es darle un poco de formato a esta tabla dinámica. Vamos a colocarle el nombre correspondiente al campo. Nosotros podemos ponerle cualquier nombre a nuestro campo, nuestra columna. Incluso se puede llamar igual que el campo que tenemos de origen. Lo que sí no podemos repetir es el campo de valores. Aquí yo no puedo colocar exactamente el mismo nombre que tenemos en el campo porque no los va a rechazar. Entonces yo puedo agarrar y escribir exactamente facturación y al darle enter me va a mandar un error. ¿Por qué? Porque dice que ya existe un nombre de tabla dinámica. Entonces nosotros al cambiarle, por ejemplo, tal vez sin la tilde, entonces sí me lo va a permitir. No tiene que ser exactamente el mismo, ¿de acuerdo? Entonces, muy bien, dicho lo anterior,
vamos a dejarle estos nombres y vamos a ponerle formato. En las tablas dinámicas es importante recordarles que no debemos de aplicarle el formato que tenemos en el grupo número de la pestaña inicio, ya que esto es formato de celdas y la tabla dinámica utiliza su propio formato. Prueba de ello es que nosotros podemos aplicarle formato a una sola celda. Observen, vamos a darle este formato de contabilidad y solo se agrega a esa celda. En realidad es a la celda que está detrás de la tabla dinámica. Si nosotros queremos asignarle a toda la tabla dinámica, tendremos que hacer la siguiente actividad. Botón derecho sobre cualquiera de las celdas de valores y vamos a darle formato de número. Ven que tenemos estas dos. Formato de celdas es el mismo que teníamos acá. Formato de número es propio de la tabla dinámica. Así que seleccionamos formato de número. De entrada podemos observar que no tenemos ninguna otra pestaña, solamente la de número. Vamos a elegir en este caso moneda, le damos a aceptar y todo el campo estará ordenado con la información del formato que le hemos asignado. Es importante no olvidar esta opción. Así pues tenemos ya la facturación o las ventas generadas por ciudad. Vamos a ver algunos otros elementos que podemos sacar provecho de las tablas dinámicas. Por ejemplo, podemos nosotros colocar los famosos slicers. Los slicers son una serie de filtros que nos van a ayudar a mostrar la información de una manera un poquito más interesante, en la que el usuario tenga la visión total siempre de qué es lo que está filtrando. Ya que si nosotros elegimos el filtro tradicional, por ejemplo, vamos a filtrar por cliente, selecciono cliente y lo paso a filtros, podemos observar que solamente tenemos esto aquí. Y si nosotros elegimos un cliente en particular, está bien, se visualiza ese cliente, está perfecto. Pero si nosotros elegimos más de uno, por ejemplo, estamos filtrando este de aquí y este de aquí, aquí solamente se observará varios elementos, cosa que no es muy agradable al usuario al momento de revisar la información. Por lo tanto, vamos a utilizar los slicers. La forma de activar los slicers es de la siguiente. Tenemos dos métodos. En la pestaña análisis de tabla dinámica, en el grupo filtrar, tenemos insertar segmentación de datos. Al presionarlo, nos aparecerá un cuadro de diálogo en donde ustedes pueden elegir el campo de la tabla dinámica que ustedes necesiten utilizar para realizar el filtrado de información. Por ejemplo, en este caso utilizamos el de cliente. Seleccionamos y le damos a aceptar. De esta manera tendremos el famoso slicer o segmentador de datos. Otra forma de hacerlo traer es desde los campos de tabla dinámica. Por ejemplo, selecciono al cliente con el botón derecho y elijo la opción agregar como segmentación de datos. Es exactamente lo mismo. Una vez que ya lo tenemos, podemos ampliarlo, podemos reducirlo, podemos manipularlo de acuerdo como nosotros lo vayamos a necesitar. Esto funciona de la siguiente manera. Basta con que yo seleccione con un clic en cualquiera de ellos y me va a mostrar la información que yo requiero. Una cosa que en lo particular a mí no me gusta es que cada vez que seleccionamos un elemento de los segmentadores, dependiendo del tamaño que tenga el dato en la tabla dinámica, pues va a ampliarse o reducirse de tamaño. Miren, si selecciono esto, la tabla como que va cambiando. Entonces, una forma de evitar todo esto es haciendo lo siguiente, dándole con el botón derecho a la tabla dinámica, opciones de tabla dinámica. Dentro de ellas podemos seleccionar esta opción, o mejor dicho, desmarcar esta opción que dice autoajustar anchos de columnas al actualizar. La desactivamos, le damos a aceptar y listo. De esta manera, observen que la tabla dinámica no se mueve de esa sección que teníamos. Puedo seleccionar varios elementos, ¿sí? Y mantiene la misma estructura. Esto porque es importante utilizarlo y conocerlo. Porque cuando nosotros manejamos un tablero, un dashboard, no queremos que se esté deformando cuando cambiamos de filtro. Entonces es importante que nosotros lo dejemos estático. Entonces esto también nos va a permitir manipular la información.
A su vez, también los segmentadores pueden llegar a moverse. Para evitar eso, vamos a darle con el botón derecho sobre los slicers. Vamos a seleccionar la opción tamaño y propiedades. En el panel del lado derecho nos vamos a ir a propiedades y seleccionamos no mover ni cambiar tamaño con celdas. Cerramos y listo. Esto nos va a permitir también que los segmentadores no estén cambiando de estructura al momento de actualizar información. Los slicers son de gran utilidad, sobre todo cuando necesitamos que sea totalmente interactiva la operación del tablero de datos. Por lo tanto, un slicer nos puede ayudar a controlar una, dos o n cantidad de tablas dinámicas e incluso los gráficos. Entonces vamos a hacer el siguiente ejemplo. Vamos a traer otra tabla dinámica rápidamente. Insertar tabla dinámica. Conocemos el nombre de la tabla origen. Ya la tenemos. Y vamos a hacer en esta tabla dinámica un reporte de facturación por región. Para esto vamos a seleccionar región y vamos a seleccionar también facturación. Ya lo tenemos, lo ajustamos, lo normalizamos. Ya lo tenemos, le ponemos el formato adecuado y listo. Modificamos sus opciones de no autoajuste y ya lo tenemos. Recordemos que las tablas dinámicas son totalmente movibles, simplemente hay que seleccionarlo todo y colocarlo en donde nosotros lo estemos necesitando. Una vez que ya esté completa la información, vamos a poder manipularlo con el mismo slicer. Si yo por el momento escribo microtime, observen ustedes que solamente trabaja con esta tabla dinámica. Entonces, para conectar este slicer a esta otra tabla dinámica, simplemente seleccionamos el slicer, nos vamos a segmentación, nos vamos a la opción que dice segmentación de datos, conexiones de informes, y aquí nos va a aparecer la cantidad de tablas dinámicas que tengamos en el libro. En nuestro caso, vamos a seleccionar las dos que tenemos. Vamos a aceptar y muy bien. Si yo selecciono, por ejemplo, PowerBridge, listo, está mostrando la información y la información acá también.